Lo de los médicos cubanos se inscribe en un tema que sí importa a los ciudadanos, que es la salud. Y tiene que ver también los médicos cubanos con otro tema que es la seguridad. Los dos temas están metidos ahí. Una breve historia de este tema de los médicos cubanos. ¿Le heredan al presidente un gran problema de salud? Sí, del sistema de salud. Todo el diagnóstico que se hace es cierto, incluyendo en su momento la falta de médicos, que era falta de plazas, no falta de médicos, falta de plazas, porque gente que las podía ocupar estaban, pero le heredan ese problema. El presidente trata de echar a andar y solucionar el sistema de salud y fracasa. El 1 de enero de 2020 inicia el INSABI, fue un total fracaso. Tal es así que hoy apenas está arrancando el IMSS Bienestar, porque fue un fracaso el INSABI. En eso, en el 2020, le llega la pandemia. La pandemia evidencia la falla del sistema de salud, la falla total, la falta de cobertura e incluyendo la falta de médicos para atenderla. Y en ese contexto trae por primera vez médicos cubanos, que no se van al área rural, van ante la falta de médicos que tenemos para la pandemia, y también abre plazas para contratar para ese tema. Bien. Durante la pandemia, el primer enfrentamiento con los médicos les niega ser vacunados en forma prioritaria, a pesar de que están en la línea de fuego. Le niega a los médicos, dentistas que están en contacto con pacientes ser vacunados. Lo que sí dio para los maestros, y dice que se vacunen cuando les toque, a pesar de que están atendiendo la línea de fuego. Fue el primer enfrentamiento fuerte que ya tuvo con los médicos. Sigue. Va terminando la pandemia, los cubanos se regresan sin pena ni gloria y los doctores que habían sido contratados son despedidos, por decirlo de alguna manera. Se les acabó el contrato y regresa al estado actual. Tiene que ver con la economía. No hay dinero para seguirles pagando a todos. Y en este caso, cuando dice vamos a llevar médicos a todos lados, vienen cubanos después de una visita a Cuba. Justifica de que los mexicanos no van a las zonas rurales porque dicen que son peligrosas. Aquí el fraseo correcto es porque no hemos podido resolver la inseguridad. Es decir, no los podemos cuidar en esa zona, porque nadie en su sano juicio dice, mándenme a trabajar con poco sueldo, sin insumos, sin medicamentos, sin instalaciones, y donde me pueden matar con alta probabilidad. Pues nadie en su sano juicio va. Ahí es una falta del Estado de que no puede cuidar. Y la pregunta es, ¿y los cubanos sí los van a cuidar? ¿Sí les van a dar instalaciones? ¿Sí les van a dar medicinas para que curen? ¿Sí va a haber esta cobertura que no hay hoy en esos lugares? Va a estar incluida, porque si sí la van a incluir, entonces podría haber varios mexicanos que sí quisieran ir, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene una crónica no solo de un lado, nada contra los médicos cubanos, nada contra ellos. Si vienen y ayudan, qué bueno que ayuden, pero creo que hay muchos mexicanos que si les pagan bien, les dan seguridad y les dan instrumentos para trabajar, irían gustosos a trabajar. En algún momento incluso algunas instituciones internacionales calificaron este servicio que da Cuba de mandar médicos, lo consideraron como trata de personas, porque algunos dicen van obligados, retienen a su familia, amenazados de que no se puedan quedar en el lugar, pero son médicos. Pero coincido contigo, un respeto y un buen trato, y ojalá los médicos cubanos que vienen, ojalá ayuden, curen, sean bien tratados y la pasen bien aquí, pues ellos, contra ellos nada, y cualquier médico del mundo que quiera venir a ayudar es bienvenido. Ese no es el problema. No, el problema es estas declaraciones contra el gremio de médicos, que, ojo, tiene alta credibilidad. El gremio de médicos tiene alta credibilidad. Vamos saliendo de una pandemia donde la tasa de mortalidad de los médicos en México fue de las más altas del mundo. Los médicos hasta hace unos meses eran los héroes del mundo, entre ellos de México, los médicos y las enfermeras. Y de repente ahora los agrede y les dicen falta de sensibilidad social, cuando tuvieron tasas de mortalidad alta, falta de sensibilidad social, cuando están en comunidades, cuando ayudan a la gente. Yo creo que sí hay una agresión contra ellos. Y luego contra la UNAM, de alta credibilidad también. O sea, este proyecto con la UNAM, que además no se ha dado una disculpa, o no ha dicho tenía mala información, me pasaron bien la información. Cuando dice, me van a perdonar, pero lo que yo pienso lo digo, pues entonces si no ha dicho lo de me equivoqué,
Entonces quiere decir que no piensa que se haya equivocado. Ahora, sí, lo del CIDE, efectivamente, lo del CIDE para hacer experimentos es grave. El fin de semana pasado, el viernes, sábado, hubo cambio en la directora de la maestría en periodismo. Y sí, un movimiento por ahí, reclamos por el tipo de cambio que hubo, la anterior muy respetada, la nueva pues más ligada totalmente ideológicamente a la 4T, lo cual se entiende, tratan de poner, pero no había justificación para quitar a la que quitaron. Y lo del UNAM, efectivamente, viene la renovación. El presidente ya ha dicho, incluso algunas manifestaciones como que el rector lo pone en arro, ha dicho, ¿no? Como diciendo que es una posición en arro, como si fuera cierto, pues como si no hubiera una votación, como un gobierno de estudiantes, de maestros, de autoridades, y entre todas deciden, yo creo que el periodismo. Y sí, un movimiento por ahí, reclamos por el tipo de cambio que hubo, la anterior muy respetada, la nueva pues más ligada totalmente ideológicamente a la 4T, lo cual se entiende, tratan de poner, pero no había justificación para quitar a la que quitaron. Y lo del UNAM, efectivamente, viene la renovación. El presidente ya ha dicho, incluso algunas manifestaciones como que el rector lo pone en arro, ha dicho, ¿no? Como diciendo que es una posición en arro, como si fuera cierto, pues como si no hubiera una votación, como un gobierno de estudiantes, de maestros, de autoridades, y entre todas deciden, yo creo que intentan cambiar la forma de nombrar al nuevo rector. ¿Cómo ves si el presidente se sacara a un Lázaro de la chistera? Yo no lo creo. Lázaro Cárdenas, como dices tú, tiene una marca registrada que la usó para ganar la gubernatura. Con esa marca es muy difícil perder, era muy difícil perder, y más en Michoacán. Y es una marca registrada que está en los libros de historia como un gran prócer de la historia de México, ¿no? Entonces sí hay una marca registrada. Yo no creo, yo creo que sus corazones siguen estando, tiene 3 candidatos, Claudia y Adán Augusto. Me recordó cuando Pepito decía que... Si a los 5 continentes son 4. A saber, Europa y América. Exacto, algo así, no era, y lo va quitando. Así es, yo creo que sigue siendo en ese orden, que Claudia estando en el 1 y Adán Augusto estando en el 2, está disfrutando ser él el que va a decidir, está disfrutando ser el que va a destapar, está disfrutando ser él el que no menciona Monreal. Mira, los gritos que se dan en las campañas, a ver, a Marcelo le gritan cada fin de semana presidente, presidente, a Claudia le gritan presidenta, presidenta, ¿dónde va? Y este fin de semana a Monreal le gritaron en Cancún presidente, presidente. Y aún así, el presidente López Obrador se niega a decir el nombre de Monreal y prefiere decir el nombre de su... Ya lo mencionó, ya dijo, sí, claro, tenemos mucho parque. Ahora, el método de encuestas, por ejemplo, dice que no se mete en la sucesión, pero el método de encuestas lo puso él. Y ya Moreno lo acepta como que va a ser para la sucesión presidencial las encuestas. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que así tenía que ser. Y eso es no meterse en la sucesión presidencial. Y Pepe lo dijo ayer en su comentario. El primer problema de las encuestas, que puede ser bueno o malo, vean quién lo dice, es quién pone los nombres. Si de veras va a haber equidad, va a tener que poner 2 mujeres, ¿eh? Porque si van a estar Marcelo y Adán Augusto, Claudia, tiene que haber otra mujer para si respeten la equidad. Y entonces ahí vamos a ver, además de Claudia, a lo mejor a Rocío o a Tatiana, ¿no? Porque va a haber 2 mujeres en esa lista. Dame una conclusión, por favor, Rey, de una vez. Bueno, nomás que yo creo que las campañas durante los 6 estados están entrando en sus momentos álgidos. Esta semana vimos debates, vimos ataques, vimos filtraciones. Creo que poco a poco se va a ir calentando lo del 5 de junio. Nomás hay que ver, no esto que va a pasar el 5 de junio no es ningún aviso, ningún adelanto de lo que puede pasar el 24, nada que ver. Son temas muy locales, menos del 15% del padrón electoral, no tienen nada que ver.